todas y todos los que hoy nos están acompañando en este segundo seminario online titulado Formación Integral y Priorización Curricular en Tiempos de Crisis. Esta actividad se enmarca dentro de un ciclo de 4 webinars que hemos denominado Educación en Pandemia, Desafíos para América Latina, y que han sido organizados por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ACSI. Estos 4 seminarios tienen como objetivo reflexionar sobre los principales aprendizajes obtenidos este tiempo y proyectarlos para repensar la educación que es más relevante y necesaria para responder a los desafíos de estos tiempos. Quiero saludar muy especialmente a las autoridades de la Universidad Católica y de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ACSI, que hoy nos están acompañando. Asimismo, saludamos a otras autoridades del sistema educativo, académicos, estudiantes y a nuestros panelistas invitados. Y por supuesto, damos la bienvenida a todos y todos los que hoy están conectados a través del canal de YouTube de la Universidad Católica, plataforma por la cual está siendo transmitida nuestra actividad y traducida simultáneamente del idioma español al portugués. Además, contamos con la colaboración de nuestro intérprete de lengua de señas, a quien le agradecemos su participación. Para dar comienzo a nuestro seminario, quiero dejar con ustedes a la directora de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y coordinadora de este webinar, profesora Ainhoa Marzábal, quien se encargará de presentar a nuestros panelistas invitados y posteriormente moderar el panel de preguntas. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Erika. Y gracias a todos quienes hoy nos acompañan en esta actividad. El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama el derecho a la educación como un derecho humano fundamental. Este artículo señala que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el mantenimiento de la paz. La educación es el medio principal para garantizar que todas las personas, niños y adultos, puedan desarrollar sus capacidades y participar activamente en la sociedad. Es, por tanto, un derecho clave, un requisito para la democratización y para que todas las personas puedan vivir con dignidad, construir sus propias vidas y contribuir a las sociedades en que viven. Tratando de seguir avanzando en este compromiso universal y colectivo, en 2015, en la Asamblea General de la ONU, se adopta la educación de calidad como uno de los 17 Objetivos Globales para el Desarrollo Sostenible, orientado a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. En Latinoamérica, prácticamente se ha logrado la cobertura educativa, pues actualmente el 97% de los niños, niñas y adolescentes de la región están escolarizados. Sin embargo, son numerosas las evidencias que muestran que en nuestra región acceder y concluir ciertas etapas de la escolaridad no es suficiente y se debe avanzar hacia visiones más complejas del derecho a la educación que, además del derecho a la escolaridad, incorporen el derecho a aprender y a recibir un trato digno en condiciones de igualdad de oportunidades. En Latinoamérica no solamente existen diferencias entre los países de la región, sino también al interior de los propios países, donde la clase social, la condición indígena y la zona de residencia son los vectores principales de la inequidad educativa. Durante la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo, el cierre de las instituciones educativas como medida de distanciamiento físico ha desafiado a las escuelas a continuar los procesos educativos a la distancia. En esta situación de emergencia, las desigualdades de nuestros sistemas educativos se han hecho todavía más evidentes. Frente a esta crisis, cuyas consecuencias personales, sociales, políticas y económicas recién empezamos a vislumbrar, la justicia educativa emerge como un imperativo ético impostergable. En este segundo webinar de la serie Educación en Pandemia, Desafíos para América Latina, organizado conjuntamente por la ACSID y la Pontificia Universidad Católica de Chile, queremos invitarlos a una reflexión conjunta en torno a la formación integral y la priorización curricular
en estos tiempos de crisis. Durante la discusión, en respuesta a los principales desafíos educativos en nuestra región, esperamos proporcionar principios orientadores y ejemplos que puedan inspirar a las comunidades educativas en la toma de decisiones frente al manejo de esta crisis en sus propios contextos. Para ello, contamos con la participación de 4 panelistas con quienes revisaremos los principios filosóficos, antropológicos, sociales y políticos que orientan hoy el acto educativo, el rol de la educación pública en los países de la región y las prácticas que permiten avanzar hacia la justicia epistémica y cognitiva en los sistemas educativos latinoamericanos. A continuación, esperamos desarrollar un debate a partir de la interacción con los asistentes, orientado por las preguntas que pueden ir dejando en el chat del canal de YouTube de la Universidad Católica a partir de este momento. Para empezar entonces, quisiera dar la palabra a los 4 panelistas del webinar Formación Integral y Priorización Curricular en estos tiempos de crisis para sus presentaciones. El primer panelista es Fernando Morillo. Fernando es doctor en Filosofía en Estudios Curriculares por la Universidad de Columbia Británica, Vancouver, Canadá. Es académico de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es coordinador del programa de Magíster con mención en currículum escolar de nuestra facultad. Actualmente es también el director del Grupo de Fenomenología y Existencialismo de la Sociedad de Filosofía de la Educación en Estados Unidos. La segunda panelista es Silvia Greenberg. Silvia es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es directora e investigadora del Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas, CONICET, Escuela de Humanidades, UNSAM. Su trabajo se concentra en la pregunta por la desigualdad en la intersección escuela, sujeto y territorio, desde una perspectiva transdisciplinar y sostenida en el tiempo en la cotidianidad de barrios y escuelas en contextos de extrema pobreza urbana y degradación ambiental de la región metropolitana de Buenos Aires. La tercera panelista es Patricia Guerrero. Patricia es doctora en Sociología por la Universidad de París 7 Denis Diderot, Francia. Es actualmente académica de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La cuarta y última panelista es Karenina Troncoso. Karenina es doctora en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es docente y consultora curricular en instituciones de educación superior con más de 20 años de experiencia. Actualmente desarrolla proyectos de innovación educativa para la Universidad Nacional de Caguazú, Paraguay. Cada uno de ellos tendrá 10 minutos para realizar su presentación y luego tendremos tiempo para responder a sus preguntas, ya sea a personas específicas o al panel completo. Les recordamos que sus preguntas y comentarios las pueden formular a través del chat del canal de YouTube de la Universidad Católica. Así entonces, en primer lugar, dejo con ustedes a Fernando Morillo, quien se referirá al tema el concepto de Bildung, recuperando al sujeto en la formación. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Ainhoa, y muchas gracias a cada uno de los asistentes que nos acompaña. Efectivamente, el título de mi intervención se llama El concepto de Bildung, recuperando al sujeto en la formación. Ahora, para partir, les quería contar que hace muchos años atrás hice el camino del Inca, recorriendo la selva peruana por 3 días hasta llegar a Machu Picchu. Al caminar por sus terrazas y ver y tocar las estructuras de los muros de piedra que se sostienen intactos producto de un desarrollo tecnológico y administrativo impresionante, resulta casi imposible no hacer ese recorrido pensando en los versos del poema Alturas de Machu Picchu de Pablo Neruda. En ese poema, en los versos finales, él dice: piedra sobre piedra, y el hombre, ¿dónde está? Aire en el aire, y el hombre, ¿dónde está? Tiempo en el tiempo, y el hombre, ¿dónde está? En nuestra situación actual, la pregunta parece resonar quizás con más fuerza que antes, ante la constatación de que las estructuras, tanto de edificios como de las intrincadas políticas y prácticas educacionales, de un día para otro quedaron en suspenso tras la aparición de una crisis de pandemia. Pandemia que nos puso de cara frente a la realidad de nuestros propios límites y de la posibilidad cierta de nuestra propia muerte. Se nos aparece entonces de frente la pregunta por el ser humano y el sentido de su proceso de formación. En esta breve reflexión, quiero ofrecer entonces la idea de que la crisis que enfrentamos
más allá de sus aristas biomédicas y políticas, es de modo fundamental una interpelación a nuestro sentido de humanidad, una interpelación de carácter existencial, si se quiere, que trae de vuelta y con fuerza la pregunta por el sujeto, sus límites y sus posibilidades. En ese contexto, me gustaría compartir con ustedes algunas aristas del concepto de educación como se ha trabajado en el ámbito de la teoría educacional del contexto germano, para a partir de allí ofrecer algunos principios que podamos usar para nuestro propio análisis y toma de decisiones en el campo curricular. En alemán, para hablar de educación, se ocupan dos términos diferenciados, Erziehung y Bildung. El primero de ellos, Erziehung, se puede traducir literalmente como instrucción y describe todos los procesos que involucran guiar a un otro, lo que incluye desde la crianza en el ámbito familiar y todo aquello que ocurre en el ámbito escolar, en particular lo referido a metodologías de enseñanza y aprendizaje, didácticas específicas, etc. Bildung, por otro lado, se traduce como formación y se refiere a lo educativo propiamente tal, todo aquello que tiene que ver con un proceso de cultivo del ser interior, el proceso de llegar a ser quien uno es. Bildung, entonces, describe los procesos de estudio y el impacto de ese estudio en el conocimiento, pero también en la templanza del carácter, en el desarrollo de la sensibilidad, en la apreciación estética y en la perfección de nuestras capacidades y talentos, junto con un elevamiento de carácter cultural, intelectual y espiritual del sujeto. En otras palabras, Bildung refiere a todo lo que uno consideraría ser educado, más allá de los datos o información al que se accede por medio de procesos de instrucción. El primer educador en sistematizar una teoría de Bildung en términos específicamente educacionales fue Wilhelm von Humboldt, hermano mayor de Alexander von Humboldt, quien ustedes recordarán es el naturalista que ayudó a sistematizar y registrar gran parte de la flora y fauna en América. Al teorizar la noción de formación, Wilhelm, quien además fue ministro de Educación y fundador de la Universidad de Berlín, se aseguró de enfatizar un carácter más antropológico, vale decir, centrado en el ser humano, de lo que pudiese llamarse una verdadera educación integral. En un texto que se llama La teoría de Bildung, que data de 1749, él lo pone en las siguientes maneras y lo voy a citar textual. Para él la educación es la tarea más fundamental de nuestra existencia, el alcanzar tanta sustancia como sea posible para el concepto de humanidad de nuestra persona, tanto en el lapso de nuestra vida como más allá, por medio de los rastros que dejamos por medio de nuestra actividad vital. Y luego añade, ¿qué es lo que demandamos de una nación? Demandamos que Bildung, la sabiduría y la virtud, tan poderosa y universalmente propagadas como sea posible, prevalezcan bajo su protección, que aumente su valor interior a tal punto que el concepto de humanidad sea de una sustancia digna y valiosa. Ahora, cuando digo que Humboldt fue el primero en teorizar la noción de Bildung en términos educacionales, es porque el término no aparece con él. La palabra fue más bien acuñada por el teólogo medieval Meister Eckhart, quien enfatizó la idea de que llegamos a ser más auténticamente nosotros en la medida que crecemos en nuestra semejanza de Cristo. Para esto usó el neologismo Bildung, cuya la raíz es Bild, que es imagen o semejanza. Ahora, sin referencia a este carácter de trascendencia, no podemos hablar de educación propiamente tal, sino quizás solo de instrucción. En nuestra tradición española, este énfasis en la formación integral aparece también muy fuertemente en nuestra historia intelectual, como es el caso de las prácticas ignacianas. Ustedes recordarán el examen, los ejercicios espirituales, la Ratio Studiorum. En Teresa de Ávila, que a todo esto es la patrona de nuestra facultad, y sus escritos como El camino de la perfección. Y hasta el mismísimo Pablo Freire, ¿no? Cuando declara que todo acto educativo supone una idea de ser humano, y luego cuando dice que el corazón de la pedagogía se encuentra en su carácter ontológico, lo que él llama la vocación de ser más. A partir de este marco general, podemos entonces reconocer algunos principios que nos pueden ayudar a pensar y a distinguir una formación integral
desde una perspectiva curricular. Y les propongo 3. El primer principio que les propongo es un foco en la humanización del sujeto. Y aquí el punto de partida es la noción de antropología filosófica de que el ser humano, en tanto un ser inacabado, requiere entonces de un proceso de humanización. En palabras de otro educador alemán, que es Wolfgang Klafki, él dice que lo esencial en Bildung no es la asimilación de contenidos solamente, sino la formación, desarrollo y maduración de nuestros poderes físicos, espirituales, morales y mentales. El segundo principio es el de la consideración de las disciplinas para la formación subjetiva de la persona. Esto supone entender que la formación integral no está escindida ni en contraposición a los contenidos académicos, sino todo lo contrario. Los contenidos son más bien el material central para el proceso de humanización, en la medida que sean usados para interpelar nuestra experiencia biográfica y para expandir nuestras propias capacidades. Es por esto que, para William Piner, que es padre de la corriente reconceptualista del currículum, la razón de ser de la educación es la oportunidad para la propia reconstrucción subjetiva. Uno podría pensar que este ejercicio de reconstrucción requiere entonces como elemento principal el estudio de contenidos académicos. Es desde allí que la pregunta canónica del currículum es ¿qué conocimiento es de mayor valor? El tercer y último principio al que me quiero referir es el de la integralidad. La integralidad puede ser entendida inicialmente en los modos en que cada uno logra establecer relaciones entre los conocimientos que aportan las distintas disciplinas como aristas distintas de una misma realidad más amplia. Sin embargo, la integralidad apela también, y de manera más importante, al sentido de integridad personal. Es por esto que la educación, entendida como formación, como Bildung, enfatiza la responsabilidad individual, la templanza del carácter, el saber disfrutar, la sensibilidad, el saber vivir con otros. Ahora, para llegar a eso, la distracción de las actividades y las pantallas debe ser puesto en paréntesis y atender al consejo que nos daba San Agustín, para que en la formación integral requiere espacios de silencio para volver sobre uno mismo e ir hacia adentro. Recordemos que su conversión no se da en las prácticas, el activismo de la escuela de gramática, sino más bien en un jardín. En términos de concreción curricular, y con esto voy a ir cerrando, para poder concretar estos principios, puede ser útil distinguir en qué aspectos específicos de la experiencia curricular pueden ser reconocidos o puestos en práctica. Una dimensión es la que podemos llamar cualificación, es la que responde a la enseñanza y aprendizaje de ciertos contenidos y a la certificación del logro de competencias y habilidades. Es la dimensión tal vez más visible de lo que hace la institución de educación. Pero hay una segunda dimensión, que es aquella que podríamos llamar de socialización, que es la que modelamos y enseñamos ciertos códigos de conducta apropiados para pertenecer a un cierto grupo social, ¿no? ¿Qué significa, cómo se vive en este país, cómo se actúa profesionalmente siendo profesor, etcétera? Pero hay una tercera dimensión, que es la que me interesa que podamos considerar con mayor detención, que es la de subjetivación. Y aquí es donde aparecen las oportunidades y ambientes que se generan para que se desarrolle la individualidad en cada sujeto. El espacio, las condiciones y los materiales para poder llegar a ser uno mismo y poder actuar en independencia de lo colectivo. Desde esta breve reflexión que podría mostrar, me gustaría al menos haber sido capaz de mostrar que la opción por la formación integral representa hoy un antídoto a las políticas de estandarización, pero también a ideologías totalitarias que están de moda y que pretenden borrar las diferencias o imponer igualdades artificiales. La pregunta con la que quiero cerrar es, ¿qué signos de Bildung logramos reconocer en nosotros mismos y en aquellos que estamos formando? Considerando estos principios y las decisiones que tomemos en un contexto post-pandemia, la invitación entonces es a recordar la pregunta que nos hacía Neruda, que es, ¿y el hombre dónde está? Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Bien, ahora para continuar, quiero invitar a Silvia Grimberg, doctora en Educación de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, quien nos presentará el tema ¿qué es aquello que si no enseña la escuela no lo enseña nadie? Postscriptum a la priorización curricular. Bienvenida, Silvia.
Hola, buenas tardes. Gracias Ainhoa, gracias a los colegas por compartir este panel y desde ya quienes están escuchando y a la Pontificia Universidad Católica de Chile por esta invitación. A ver, voy a intentar dar respuesta un poco a este interrogante que es un poco, diría quizá grande, ¿no? Pero para hacerlo voy a moverme en una dirección primero hacia atrás, hacia cómo es que, retomando algo de lo que planteaba Fernando, cómo es que decidimos públicamente enseñar que la educación se vuelva cosa pública. Voy a intentar cerrar con este problema de lo público, pero sí me parece que, entonces me voy un poco hacia atrás, voy a venir hacia fines del siglo XX y voy a intentar cerrar con algunas problematizaciones, preguntas respecto de esto de qué es la priorización curricular en estos tiempos de pandemia, etc. Una primera cuestión, entonces, en ese movimiento hacia atrás, es retomar ese principio sobre el cual algo habló hace un rato Fernando, pero digamos, cuando la educación se vuelve cosa pública, se vuelve incluso en esa idea de instrucción pública, hay una, digamos, una primera promesa o fantasía, o cada uno le podrá poner el nombre que considere, pero hay una idea, ¿se acuerdan de Comenio? Que dice hay que enseñar todo a todos, ¿sí? Y de alguna manera seguimos viviendo esos tiempos en donde esperamos, deseamos e incluso suponemos que la escuela le puede enseñar todo a todos. Las preguntas que nos hacemos hoy sobre la formación integral o sobre la priorización curricular tienen como fondo esa esperanza del todo a todos. Y no era una esperanza menor porque de hecho la promesa de futuro de la sociedad estaba fuertemente asentada en esa idea, en ese ideal de la cultura, en ese ideal de que esperaba que algo de ese todo a todos nos llevara hacia el progreso, hacia la libertad, etc. Por supuesto no me voy a detener mucho más allí, pero me importa tener esa idea del todo a todos, por lo menos como telón de fondo para la discusión. Ustedes saben, y entonces ya me voy al segundo movimiento, los fines del siglo XX, como la bibliografía se ha cansado de decir, nos encontró con innumerable cantidad de transformaciones, innumerable cantidad incluso de aquello que se ha llamado la crisis de la educación. En realidad, bien vale preguntarse cuándo la educación no ha estado en crisis. Uno encuentra en escritos de Durkheim a principios del siglo XX, que él hablaba de la crisis de la educación también. Así que ahí hay toda una cuestión para preguntarse cuándo no habremos estado en crisis. Pero lo que sí es cierto es que el fin del siglo XX y todo lo que va del siglo XXI, nos hemos encontrado viviendo no solo en las crisis, sino en las esperanzas que muy diversas reformas, e incluso encontradas de formas de la educación, intentaron dar respuesta a esa crisis. Y acá tenemos varias cuestiones que se fueron asentando que yo quisiera por lo menos reseñar, porque me parece que es parte de lo que hoy está en discusión. Una es la configuración de lo que se dio llamar la pedagogía de las competencias, ¿sí? Que entre grandes cuestiones que han hecho las pedagogías de las competencias, hicieron aparecer en eje todo lo que es, algunos autores dieron llamar las pedagogías psi, e incluso un fuerte eje en el yo, en el ego. Incluso esto en algunos momentos ha llevado a algunas líneas que nos hacen pensar en la idea esta del mindfulness y todos estos programas donde algo así como el tú puedes ser quien quieras ser, se vuelven máximas, por lo menos en algunas formas de las pedagogías contemporáneas. Ello tiene, diría, como base lo que se dio a llamar la configuración de la sociedad de la información. Y la sociedad de la información parece que viene a asentarse en una idea de que ya no hace falta enseñar, todo lo que hasta ahora enseñábamos está en las redes. Entonces, lo que ha hecho
en educación fuertemente, o para algunos autores y algunas propuestas, lo que ha hecho la idea de la sociedad de información es correr el eje de la enseñanza hacia el aprendizaje, en lo que algunos llaman, incluso la UNESCO llamó las sociedades de aprendizaje, que se configuran en alguna idea donde el docente ya tiene que dejar de enseñar y pasar a ser una especie de orientador de aprendizajes, una especie de coach de sus alumnos, y esto, digamos, reconfigurando de formas muy particulares esa función de enseñarle todo a todos. Entonces, acá fíjense que esa idea del todo, por lo menos, entra en discusión asociada con que ese todo se supone que está abierto y disponible en las redes y que no habría que enseñarlo. Creo que el COVID, la pandemia, el aislamiento, y acá ya me muevo a este tercer momento, lo que ha hecho es recordarnos que esto es una falacia. Incluso fíjense que la idea de la sociedad de información también llevó a desarrollar muy fuertemente propuestas pedagógicas basadas en la idea del homeschooling, ¿sí? De la escuela en casa, donde de alguna manera aparecía la escuela en casa como un espacio de libertad, de creación, abierto, sin el autoritarismo ni la cuestión rígida de la escuela. Todos los que somos padres, madres o tutores, tutoras en este tiempo, lo único que deseamos es que se acabe el homeschooling. Nos hemos dado cuenta, entre otras cosas, que necesitamos de docentes, que enseñar no es una tarea tan sencilla, incluso que las máquinas, no es tan fácil que las máquinas enseñen. Ustedes recuerdan, o muchos de ustedes recordarán, que en los 60 se desarrolló de la mano de Skinner esa idea de la máquina de enseñar, donde él suponía que no hacía, o sea, la idea de la máquina de enseñar en Skinner era que no hacía falta docentes, ¿sí? Que las máquinas iban a poder reemplazar la función docente. Y noté aquí que la promesa de la máquina de enseñar ha entrado de alguna manera, se ha resquebrajado por lo menos un poco, y que sin duda los padres y madres necesitamos de docentes, de maestras, de maestros que enseñen a nuestros hijos. Yo creo que esto nos abre a la educación, le abre a la educación innumerable cantidad de desafíos, más aún cuando vamos a seguir necesitando por un tiempo más, parece, estar con las máquinas en casa, y algo de la educación va a seguir estando mediada por las tecnologías, y sin duda, y aun cuando volvamos a la escuela, las tecnologías en educación hace rato habían llegado, y probablemente después de la pandemia, cuando podamos volver a las escuelas, van a seguir estando. Ahora, a mí, y aquí ya me voy al tercer punto que quisiera desarrollar y detenerme un poco, me parece que vale la pena retomar esta idea del todo a todos en dos niveles para intentar contestar a la pregunta que decía yo, que es aquello que si no enseña la escuela, no lo va a enseñar nadie. Y entonces allí, digo, hay una primera cuestión que fue completamente disruptiva para la educación, y es que la idea de todos, que todos accedieran a la educación, que todos fueran educados, que todos tuvieran acceso a algo que iba a ser la escuela pública, que salía de las familias, de los hogares, etc. Esto es bien interesante porque ahora de alguna manera la educación vuelve a esto que es la casa. Si la escuela moderna se construye, incluso fíjense que casi todas las leyes de educación obligan a la escolaridad. En Argentina, imagino que en otros países también, incluso la fuerza pública está habilitada para sacar a su niño de la escuela. La primera ley de educación pública habilita a la policía a sacar a su niño de la escuela. Hoy en la pandemia, perdón, de los hogares, hoy en la pandemia estaríamos viviendo, por lo menos viviendo un momento de impas en esto. Entonces, el tema del todos es un gran desafío, sobre todo en estas sociedades, y diría primero porque estamos en medio de este aislamiento y el todos no es tan transparente, esa posibilidad de estar con otros es cualquier cosa menos transparente,
Pero eso no quiere decir que no hay alguien que se está ocupando del cómo estar con otros. Y yo acá diría que lo que la escuela no haga, lo que la educación pública no haga respecto de ese todos, lo van a hacer otros. Y hoy, de hecho, lo están haciendo, por ejemplo, las redes. Las redes están educándonos a estar con otros, nos están enseñando a estar con otros, y esto diría de una manera bastante peligrosa, porque las redes lo que hacen es juntarnos con los que pensamos igual. La forma de las redes, las formas de las plataformas, de todas las plataformas a las que los jóvenes, las jóvenes, los niños, las niñas suelen conectarse, lo que hace es seguir patrones, definir modelos, patrones de conducta donde junta a quienes ya piensan igual. Y vivimos en sociedades donde cada vez más, digamos, nos enfrentamos entre extremos, con lo cual, sin duda, el problema del todos, el problema del aprender a estar con otros que no piensan como yo, es quizá uno de los grandes desafíos de la educación pública en el presente, y sin duda va a ser cada vez más de aquí en más, digamos. Lo que hoy está apareciendo con la pandemia no va a, o con el aislamiento, no va a resolverse cuando volvamos. Cada vez más el problema del común, el problema del estar con otros, el problema de estar con otros que piensan diferente, se vuelve clave, y sin duda la escuela ha hecho mucho, porque hay algo que tiene que ver con el tocarse con otros, ¿no? El encuentro cara a cara, es el encuentro de los cuerpos, el encuentro de olores, incluso de tonalidades de voces que no son como las mías, etc. La otra cuestión que vale la pena poner es el problema del todo. Como yo decía, Convenio, digamos, genera esta máxima del todo a todos. Ahora, si hay algo que la sociología del currículum y los estudios curriculares en general han dado cuenta, que la idea de enseñar todo a todos, pero principalmente ahora acá retomo el todo, ha sido por lo menos una ficción. Digamos, la sociología del currículum y los estudios curriculares han dado cuenta de cómo en realidad no enseñamos todo, sino que el currículo involucra, cualquier diseño curricular involucra sin duda un proceso de selección de aquello que va a ser enseñado, o sea que cualquier diseño curricular, aquello que se define todo en cualquier diseño curricular, en cualquier decisión curricular, es parte de esa selección de la cultura, que sin duda ubica esto en dos cuestiones, en la cuestión de la cultura válida, o sea, cuál es la cultura, cuáles son los saberes que se vuelven válidos en una determinada sociedad para ser enseñados, por tanto otros se dejan afuera. Acá hemos hablado, los distintos autores han hablado de la ideología, de la hegemonía, de la producción general de la verdad, digamos, muchas corrientes teóricas han dado cuenta de este problema, pero sí es claro que siempre, que entendamos que siempre hay un proceso de priorización, siempre hay, el todo no es todo lo posible de ser enseñado. La otra cuestión, que sin duda, que también tiene que ver con el todos, tiene que ver que eso que ha sido objeto de selección, eso que es la cultura que la escuela va a terminar validando, legitimando, tiene otro proceso que es legitimante, o sea, tiene un proceso de distribución social de la cultura, ¿sí? Y esto nos liga directamente con algo que decía Ainhoa y que presentaba Ainhoa al presente, que es el problema del derecho a la educación. Cuando hablamos de derecho a la educación y cuando hablamos de justicia epistémica y cognitiva, estamos hablando de un tema que sabemos que está presente, que es el problema de la desigualdad. La distribución social de la cultura supone ese proceso de selección, y el saber y la investigación educativa se ha cansado de dar cuenta que hay procesos de distribución social, esto quiere decir que no todos acceden a ese todo. Y que eso oficia como una vuelta legitimante, esto quiere decir que quienes acceden a eso que se define como la cultura válida van a tener un efecto legitimante en la posición de esos saberes. Aquí se ha discutido muchísimo sobre el tema de la meritocracia, los méritos, pero bueno, todos esos debates están asociados con este problema del derecho a la educación y de la justicia cognitiva epistémica, que sin duda está dando vueltas mucho más en el presente, donde
hay muchos que, sobre todo en América Latina, se han quedado fuera de la posibilidad misma de la educación a través de las redes por esa falta de acceso a la tecnología. Pero con esto quiero cerrar. Me queda una cuestión más que quiero poner antes de ir hacia el cierre. Hay algo que a mí me parece que en ese qué es lo que la escuela debería enseñar o tiene que enseñar, si no nadie lo va a enseñar, y que tiene que ver con los tiempos que vivimos. Y es que la sociedad de información, o la idea de la sociedad de información, generó para mí, diría, lo que yo llamaría una confusión muy fuerte entre opiniones, información y conceptos. Lo que hay en las redes es información y exceso de opinión. ¿Mm? Todos tenemos una opinión, vieron que incluso los más media, Facebook, bueno, todas las redes sociales tienen doctorados en opinología. Bastante de información y diría, ahí sí, muy poco en lo que yo llamaría los conceptos. Los conceptos con los cuales pensar, cuestionar y discutir las opiniones, poder darle significado a la información. Y ahí sí diría que los conceptos requieren ser enseñados. Eso sí nos hemos dado cuenta durante este tiempo, quienes tenemos hijos que hacen escuela en casa, que los conceptos requieren ser enseñados. No llegan de la nada, no se construyen de la nada, sino es resultado de un proceso de transmisión y de construcción conjunta en eso que son los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, eso sí creo que en estos tiempos necesitamos y que hacen, sin duda, a la justicia educacional, al derecho a la educación, a la pregunta por el derecho, ahí cierro, que es esa enseñanza de los conceptos, y me parece que esa es una pregunta clave y un lugar clave de la educación pública en el siglo XXI de aquí en más. Bueno, dejo aquí. Gracias, hasta luego. Gracias a ti, Silvia, por tu presentación. Bien, a continuación se referirá al tema Agencia y creatividad en el trabajo docente para una educación integral la profesora Patricia Guerrero, quien es doctora en Sociología en la Universidad de París y académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Adelante, Patricia. Ahí está, está problema. Hola, buenas tardes a todas las personas que están escuchándonos, muchas gracias. Voy a hacer la presentación, voy a tratar de cumplir los minutos, es bien difícil hablar en 10 minutos, pero quería partir esta presentación con dos anécdotas. La primera muy actual. Mientras estábamos compartiendo buenas prácticas de la pandemia, esta cosa media que uno se angustia y quiere mejorarlo todo, una colega sale de la sala del Zoom y dice, en mis escuelas se está muriendo gente, yo prefiero no estar en esta reunión, nos mira y dice, tan positiva. Y sale de la reunión, en adelante la nombraremos mi amiga del Zoom. La otra es de fin de los años 90, cuando por primera vez había dinero para financiar proyectos en las escuelas y tratamos de hacer una investigación en acción con la educación popular, pero tuvimos que justificarla que íbamos a subir los resultados en las pruebas estandarizadas y que además íbamos a subir unos puntos de la creatividad de los profesores medida por un cuestionario. La metodología estaba inspirada en Paulo Freire, pero los profesores no se interesaban ni lo más mínimo. Al final nos pidieron no continuar y una de las investigadoras dijo, parece que estamos plantando petunias en el desierto. Mejor no nos metamos en temas tan complicados. En adelante será mi amiga de las petunias, ¿no? Ante la inmovilidad de dos docentes con más de 20 años de diferencia, quisiera reflexionar sobre dos conceptos. Qué importante pensar con conceptos, no con opinología, como decía. Primero, la noción de agencia. Ser agente de cambio. Y la segunda, creatividad en el trabajo, desde la ergonomía.
La agencia la voy a comprender como un enfoque ecológico desde los autores de dos escoceses, Priestley y Robinson, que conocí gracias a Alessandra Díaz, estudiante del doctorado. Que un profesor pueda ser agente de cambio, y que aparece aquí en pandemia tremendamente importante, cuando se entrelazan tres factores: factores personales, factores estructurales y los deseos que tengo un docente de cambiar, qué es lo que desea para el futuro. Los factores personales se refieren a las historias de vida y experiencias escolares. Aquí es súper importante que si uno no trabaja su propia historia, termina imponiendo su propia historia pedagógica a sus estudiantes. Las estudiantes chilenos, la mayoría de nuestros profesores son primera generación que estudia en la universidad y tienen una historia de éxito o fracaso muy importante que a veces se pone sobre la mesa. Los factores estructurales corresponden al contexto organizacional, político, económico y social. Aquí es muy difícil ser agente de cambio si uno no tiene un contexto. Algunos colegas de nuestra facultad dicen que si una escuela funciona en Chile, los profesionales son de otro planeta. ¿Por qué? Voy a tratar de resumir. El derecho no es a la educación de la infancia, es de la familia elegir. Por lo tanto, el financiamiento no es fijo, es por familia que se matricula en la escuela. La familia, para elegir, debe conocer la calidad de las escuelas. La calidad de las escuelas se mide por pruebas estandarizadas, cuyos resultados son públicos. Los profesores se premian con dineros y bonos si tienen buenos resultados. Si las escuelas tienen malos resultados, se cierran, durante 4 años se cierran. ¿Cómo se cree que una escuela va a tener éxito, va a subir los resultados? Primero, que debe enseñar un currículum muy extenso para responder a las evaluaciones. Imposible en contexto de pandemia, por suerte nos quitaron las evaluaciones. Se debe seguir procesos de gestión moderna e empresarial. Moderna para algunos, empresarial para otros, nuevo management público, hoy también muy difícil porque estamos en un contexto en que todo se desarmó. Se deben seleccionar a los mejores estudiantes para que tengan los mejores rendimientos y después se entrega a un profesor un montón de programas de apoyo, de convivencia, para que no tengan problemas extra clase. Esto que antes era un anexo a los resultados, hoy día es indispensable. Una directora me mostró una imagen que les voy a compartir, me mandó un meme y quiero compartirlo con ustedes, porque creo que esto es lo que ha pasado en Chile. Hay una sensación de que el profe, el UTP es el coordinador pedagógico, la dirección y el Mineduc, ¿no? Esta es una imagen de cosas de profe, y me parece que la forma estructural como hemos gestionado la escuela es de mucha presión finalmente hacia el profesor, pero como vemos, el director y la gente del equipo de gestión también está con presión. Vamos a volver a la noción de agencia. Esto que les decía, para que un profesor sea agente de cambio, tiene que trabajar su vida, tenemos que analizar en qué contexto está y tenemos que ver cuáles son sus aspiraciones, porque probablemente hay profesores que están contentos con lo que tenemos hoy en día. ¿Qué es lo que quisiera seguir? En el tercer factor de los deseos para ser agente de cambio, un profesor tiene que estar en condiciones y tiene que estar muy contento. Pero el problema que tenemos, así como sale en esa foto que les mostré, es que existe un sufrimiento ético. Siento que lo que me toca hacer no es lo que hay que hacer en estas condiciones. Como mi amiga que sale del Zoom. Siento que no puedo hacer lo que tengo que hacer y me angustio. Siento que estoy inmovilizada porque hay dos lógicas contradictorias, como mi amiga de las petunias. Una investigación-acción popular, pero tiene que ser para subir y para tener éxito, para mejorar. Y por último, siento que hay una enorme diferencia entre lo que me piden y lo que hago. Y esa brecha produce mucho sufrimiento en el trabajo y afecta la salud mental cognitiva de los profesores. Por lo tanto, tenemos dificultades, hay que hacer una negociación muy tremenda para que los profesores sean agentes de cambio. ¿Y qué hay que hacer para esta falta de condiciones para la agencia docente? Primero, cada profesor tiene que revisar su historia para no repetir lo que se ha hecho. Y segundo, crear espacios de diálogos como este que tenemos y muchos otros,
en que podamos compartir y discutir las condiciones estructurales en las que vivimos. UNESCO en el 2017 señala que el sistema chileno de rendición de cuentas no está funcionando bien. La OECD nos dice que además tenemos que arreglar la desigualdad que ha creado este sistema educativo. Y por último, y no menor, la gente en la revuelta social chilena dice que necesitamos una justicia en el sistema educacional chileno. En una reunión con directoras que tenían muy buenos resultados, buena convivencia escolar y salud mental entre los docentes, porque dijimos no solo buenos resultados, sino que además la gente se lleve bien y que los profesores estén relativamente en buenas condiciones, nos dieron pistas mientras se sinceraban y nos hacían bromas. Yo siempre investigo las bromas en las escuelas porque son muy aclaradoras de lo que pasa. Hablando sobre la gestión de sus escuelas, una me dice, no, es que yo soy bilingüe. Ah, le dije, ¿pusiste inglés en tu colegio? No, dice, tengo 2 lenguajes. Mi escuela funciona bien porque puedo hablar el lenguaje del ministerio, de los proyectos, de los indicadores, de los resultados, de los bonos y de los logros, pero con mis profesores y profesoras y los niños hablo el lenguaje de la educación. Así puedo resistir sin volverme loca. Si uno no es consciente de esos 2 lenguajes, se moviliza o se vuelve loca. Pero si yo me doy cuenta, empiezo a perseguir a mis profesores. Si yo no me doy cuenta de eso, empiezo a perseguir a mis profesores. Y no es la idea, porque ellos ponen el límite de lo posible, porque sin ellos no hay nada. Ella es la que me manda la foto esta que les mostré yo. Otra directora se ríe y complementa, dice, no, yo soy del cumplimiento. Dice, en verdad cumplo, pero a veces tengo que mentir. Cumplo y miento. Tengo que mentir porque lo que se me pide me cuesta hacerlo sin sacrificar a mi gente, en especial en temas de planificación curricular. Yo mando informes impecables, pero la escuela que gestionamos no siempre puede cumplir eso que me piden, el cuidando al otro y no compitiendo. Nuestra escuela no tiene basura en el patio es acogedor, los profesores participan y comparten su idea. La sala es un santuario, la sala de profesores es un santuario. Trabajamos en tutorías con aquellos profesores que están en dificultad. Entre todos apoyamos a los niños y niñas que les cuestan. No permitimos la violencia al interior de la escuela. Esa es la única razón por la que alguien puede salir de nuestra comunidad. Hemos subido las pruebas estandarizadas, ganamos premios, pero aún así no es lo que nos mueve, es todo lo otro. Pero es muy difícil porque apenas llega un bono, un reconocimiento, una categoría de excelencia, todo se vuelve a instrumentalizar. Y ahí estamos para mostrar que esto es efímero, que puede que el otro año no lo tendremos y que no es lo importante. ¿Qué es lo que quiero mostrar en estas profesoras? Que la paradoja tiene una fuerza movilizadora. Esta idea de darse cuenta de los lenguajes que tiene una persona, un sistema, puede ayudar a resistir. Analizar las variables sociales pueden ayudarnos a dar vuelta al sistema. La ergonomía señala que el trabajo prescrito nunca ha sido igual al trabajo real. El contrato no dice qué es lo que usted debe subir, cómo debe prender un computador, cómo debe llamar a su jefe. Trabajar no es ejecutar una tarea, es dotarla de sentido, reinventarla, dotarla de creatividad. Y es la forma en que los oficios avanzan. Entonces, la creatividad individual sirve para el propio narcisismo, pero si queremos cambiar las condiciones estructurales de nuestro país para poder soñar otra escuela y para que el profesor pueda ser agente de cambio, pueda soñar otras cosas, pueda trabajar los temas estructurales y pueda trabajar su propia vida, esto tiene que ser grupal y participativo. Los chilenos estamos pensando una nueva forma de relacionarnos con el Estado, mediante una nueva constitución. En educación no sigamos obligando a ser bilingües. La educación de mercado ya tuvo su momento. La pandemia no nos deja seguir en el mismo ritmo. No podemos seguir en este espacio. Ahora dejemos al otro lenguaje apropiarse de la escuela y tratemos de construir una educación y una formación integral. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu charla. Bien, vamos ahora entonces con la cuarta panelista y última de este webinar, que es Karenina Troncoso. Ella es doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica y nos presentará el tema Si nos preguntan dónde estamos, debemos decir sucede. Reflexiones sobre la formación integral en el currículum universitario. Adelante, Karenina.
Karenina, estás muteada. Hola, ¿me escuchan bien ahora? Disculpen, voy a retomar. Estaba con un problema de audio. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Agradezco esta invitación, los saludo fraternalmente y virtualmente desde Paraguay y celebro esta iniciativa que nos convoca para pensar y repensar la educación que estamos entregando y la educación que podemos visionar. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones y experiencias en torno a lo que nos ha ido pasando, a lo que nos ha ido aconteciendo, cómo hemos ido transitando del estar aproblemados hacia la problematización. Desde esa perspectiva, entonces, quisiera centrar mi presentación en torno a algunos puntos de apoyo. La trayectoria de mi reflexión lo que intenta es poder llevar desde un posicionamiento hasta una experiencia que les quiero contar que estamos desarrollando en el marco del desafío de formación integral en una universidad pública nacional en Paraguay. Partir de dos puntos de apoyo para situarnos. El primero tiene que ver con la convicción que tenemos que la aparente normalidad que teníamos antes de la crisis sanitaria efectivamente ya tenía signos y síntomas de una crisis, particularmente en materia de educación y específicamente en lo que es la educación universitaria en el país y en la región. Pero a la vez, el segundo punto de apoyo es que tenemos la convicción de que la universidad, hoy más que nunca, es y se puede constituir en un espacio, una oportunidad, una comunidad y una experiencia para el desarrollo integral de las personas y sobre todo para generar respuestas que no solo permitan que comprendamos el entorno y podamos hacer análisis sobre el presente, sino sobre todo para que podamos construir propuestas de transformación y que nos permitan visualizar el futuro. En ese sentido, estamos frente al tema que hoy nos convoca, que es priorización curricular y formación integral. Quisiera señalar algunas tensiones. Hay muchas, pero quiero elicitar 3 o 4. La primera tensión tiene que ver con la noción misma de priorización curricular. ¿Qué es lo que se prioriza? ¿Cuáles son los criterios, las intenciones, los intereses y los propósitos cuando priorizamos el currículum? En otras palabras, ¿quién prioriza? ¿Qué se prioriza? ¿Para qué se prioriza? ¿Y por qué se prioriza? Y desde ese lugar surge también otra tensión que estamos enfrentando, es que si el currículum lo debemos priorizar y construir desde lo dado o desde lo dándose. En otras palabras, priorizar desde los contenidos de un currículum prescrito, de un currículum programático, de un currículum normatizado, o debemos abrir el currículum a los temas actuales, a nuevos saberes, a cómo el currículum es interpelado, deconstruido y repensado a partir de los problemas, las necesidades o las familias de problemas que estamos enfrentando como sociedad actual. En otras palabras, hacernos la pregunta, ¿qué currículum necesitamos para la sociedad actual? Pero también, ¿qué currículum necesitamos para responder y transformar nuestros entornos y visionar el porvenir? Y esto supone necesariamente que debemos situar el currículum y su priorización en términos de cuál es el sujeto, el ser humano que queremos formar, y el riesgo de tecnificar el currículum y tecnificar la educación universitaria a modo de solo plantearla en términos de, sobre todo en la formación de grado, en términos de una formación profesionalizante que lo que busca es graduar a profesionales que puedan adaptarse a la sociedad y encontrar
puestos de trabajo asegurando la empleabilidad. Ese sería un riesgo porque estaríamos en la lógica de la mercantilización y en una racionalidad planteada como una racionalidad técnica del currículum. Esto nos tensiona para preguntarnos cómo humanizamos el currículum, quiénes construyen ese currículum, quiénes toman decisiones y cómo también educamos no solo para saber hacer, discurso que ha sido muy difundido en el mundo universitario a propósito de los modelos de competencia, sino cómo formamos para saber actuar de manera pertinente en situaciones y en contextos, para saber interactuar, para saber convivir. Entonces, en términos de las posibilidades, voy a mencionar nada más porque me quiero referir a una experiencia. En términos de las posibilidades, ya se ha mencionado, se ha señalado bastante la importancia que tiene la justicia cognitiva. La justicia cognitiva en su doble articulación. Por un lado, la justicia de asegurar que todos los estudiantes logran los niveles de desarrollo del pensamiento para poder actuar y participar, pero también transformar sus comunidades y sus entornos. Esta justicia de la mano de la igualdad. Pero por otro lado, la justicia cognitiva, tomando el enfoque que le da Bonaventura de Sousa, que tiene que ver con que el currículum y la formación universitaria incorpore, traiga a la formación también y a las trayectorias curriculares los saberes que han sido tradicionalmente excluidos, marginados, olvidados, silenciados. Hoy día las universidades necesitamos incluir otros saberes, otros conocimientos, incluir los problemas actuales que estamos viviendo. Y eso también es la justicia cognitiva. También es importante que como posibilidades trabajar en redes de colaboración, haciendo currículum de formación integral que asegure la interdisciplinariedad, el trabajo en redes de colaboración y, junto con esto, mencionar que es importante que el estudiante no solo sea un receptor del currículum, sino que sea un constructor curricular. ¿En qué medida el estudiante también participa y se constituye en un sujeto de saber poder porque decide cuál es el currículum que necesita para enfrentar los problemas actuales, no solo en lo que es la resolución de los problemas, sino también la transformación de la sociedad? A modo de experiencia, nada más para poder imaginar y contarles cómo imaginamos una respuesta a estos desafíos, quería mencionarles que en la Universidad Nacional de Caaguazú teníamos un tremendo problema que decía relación con cómo asegurar la formación integral en estudiantes que, esta es una universidad pequeña, que se encuentra en una ciudad cuyas familias en un 50% o más son eminentemente de procedencia campesina. El 100% de los estudiantes son bilingües, pero este bilingüismo es español y guaraní. En un 80% aproximadamente son primera generación que entra a la universidad. Muchos estudiantes viven en espacios netamente rurales. Entonces nos planteamos cuáles eran los problemas que teníamos y cómo todo esto que he dicho anteriormente lo encarnábamos en un proyecto. De allí surgió un programa de iniciación temprana en la docencia y el liderazgo universitario, entendiendo que el líder universitario se constituye también en un líder comunitario. Nosotros trabajamos la alianza entre la universidad y la comunidad. Entonces nos planteamos un proyecto que fuera interdisciplinario, transversal, integral y contextualizado. Para llevar a cabo esto, lo que planteamos fue, ¿cuál era el propósito? El propósito es formar a estudiantes que se constituyan en la generación de recambio en la docencia en la universidad
estudiantes que se iniciaran tempranamente en procesos de formación, y también en estudiantes que tuvieran un fuerte compromiso social y que estuvieran en situaciones de vulnerabilidad social, económica o emocional incluso. Pero lo primero que hicimos fue, en esta lógica de la justicia cognitiva, preguntarnos cuáles son los desafíos, cuáles son los problemas que estamos enfrentando y en el presente, en la sociedad, y que el currículum se tiene que hacer cargo. Y aparecieron temas, por mencionar algunos, como la argumentación, la opinión pública argumentada. Aparecieron temas como los derechos humanos, aparecieron temas como la gestión de las emociones, los objetivos de desarrollo sostenible, el tema, por ejemplo, de la desigualdad, la pobreza. Entonces, a partir de esos problemas, construimos el itinerario curricular. La propuesta, para solo mencionar, porque podría estar hablando mucho del proyecto, el proyecto nació el año pasado, es un proyecto que se organiza en un itinerario de formación que es paralelo a la formación de los estudiantes, a su formación profesional, que es voluntario en esta primera instancia, y que los estudiantes seleccionados fueron 47, y estos estudiantes tienen la misión de vivir este proceso y luego retornar a la universidad como agentes de cambio para transformar tanto sus facultades, la universidad, como la comunidad. Se organiza en 5 módulos. Estos módulos están articulados en torno a los problemas que nosotros identificamos que tenemos hoy día en el presente para poder visionar el porvenir. Y en concreto los estudiantes en cada módulo producen algo, producen una propuesta curricular para mejorar su institución o la comunidad, pero no solamente ellos producen, sino también son responsables de gestionar y generar las condiciones de posibilidad para que sus proyectos se implementen. En concreto, lo que tenemos hasta ahora construido es que los estudiantes construyeron y propusieron un perfil docente y un manifiesto de lo que es para ellos ser un buen docente. Trabajaron en estrategias de indagación, trabajaron con estrategias de investigación, trabajaron también basado en el aprendizaje por proyectos, por problemas, y construyeron un perfil docente que fue propuesto junto con el manifiesto al Consejo Superior de la Universidad y que hoy es el perfil del docente según los estudiantes. Ellos hicieron un análisis crítico de su formación. A partir de ese análisis crítico se sentaron a discutir con académicos y directivos respecto de cómo mejorar su formación. Y en términos de currículum, ellos crearon 8 módulos transversales de formación integral, diseñaron curricularmente estos módulos, ahora están gestionando que estos módulos se implementen el próximo año como módulos para todos los estudiantes de manera transversal. Son módulos que están vinculados con los derechos humanos, la comunicación, el análisis político de la realidad, con una serie de aspectos que ya mencionaba anteriormente. Y en estos momentos están terminando un proyecto final de innovación educativa. Se les enseñó a hacer proyectos de innovación y estos proyectos podían ser vinculados con una mejora sustantiva de la universidad o proyectos que tuvieran una incidencia para mejorar las condiciones y la calidad de vida de la comunidad. Estos proyectos se presentan, se defienden y además se implementan, y eso es parte de lo que nosotros nos planteamos como premisa fundamental. El currículum hoy día necesita rendimientos que antes nosotros no visualizábamos. Y en esta crisis ya no nos sirve
que los estudiantes analizan y comprendan el entorno y el presente, sino que ellos se constituyan en agentes de cambio que puedan transformar y generar las condiciones de posibilidad para la transformación de sus entornos. Como yo le quiero dar rostro y no invisibilizar a los estudiantes, le quiero dar rostro a los protagonistas de este proyecto. Ellos son los estudiantes de la Academia de Ayudantes de la Universidad Nacional de Caaguazú, que es una experiencia que lo que busca es responder a la necesidad, el imperativo de formación integral. Esto fue una foto nada más, un screen de lo que ha sido este tiempo de trabajo. Nos tuvimos que replantear los modos de trabajo. Generamos microaulas, trabajo en tutorías para que ellos pudieran desarrollar sus proyectos. Y finalmente decir que este es un proyecto impulsado y auspiciado por el rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú. Está ahí, se las presento en ese punto de ubicación. Y les he puesto mi correo por si alguno de ustedes tiene interés. No tengo ningún problema de hacerles llegar el proyecto con todo lo que es el detalle y todos los puntos que considera este proyecto y el alcance e impacto que requiere. Bueno, eso, y estoy abierta a cualquier pregunta y les agradezco la escucha activa. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Carolina por tu presentación y gracias a los 4 panelistas. A continuación vamos a abrir el espacio para que los invitados puedan contestar las preguntas y comentarios que son muy numerosos y que han ido llegando al chat del canal de YouTube. Para organizar esta discusión hemos organizado las muchas preguntas recibidas en 4 grandes ámbitos. El primero va a ser contextualización versus control curricular. El segundo, priorización curricular. El tercero, educación en tiempos de crisis. Y el cuarto, la educación después de esta crisis. Lo que voy a hacer a continuación entonces es leerles todas las preguntas que se hicieron en el primer eje para que a partir de ahí vayan ustedes interviniendo y respondiendo a las distintas preguntas que aparecen. Entonces, para el tema de la contextualización versus el control curricular, estas son las preguntas y comentarios que hemos ido recibiendo. Uno de los asistentes dice, si la educación propicia el proyecto individual y social, ¿en qué medida las políticas educativas deben pensar un modelo de sujeto para el futuro? Otro asistente decía, pero el todo puede ser un todo hegemónico, refiriéndose al todo que Silvia nos contaba en su presentación. ¿Qué principios sustentan este todo? Otro asistente decía, ¿y qué hay de cómo se ha usado a las escuelas para ideologizar a los estudiantes y posicionar temas valóricos que desenfocan el rol de la escuela e incluso tensionan la relación entre la escuela y los padres? Otro asistente decía, los núcleos temáticos obligatorios o prioritarios deben ser materia de política pública o se puede hacer una elección situada y contextualizada por regiones. Otra pregunta más, ¿un solo currículum inamovible para un alumno tipo que no existe? ¿Por qué no diagnosticar oportunamente el perfil de ingreso real y adecuar el currículum a las necesidades de mis estudiantes? Otra más, hablamos de un currículum prioritario situado, interpelado por docentes y alumnos, dentro de una región o contexto. También otro asistente decía, Patricia, excelente presentación que desnuda la realidad de la educación en los establecimientos y cómo su comunidad crea lenguajes para responder a la presión que se ejerce sobre ella. Y finalmente, la última pregunta de este eje dice, los equipos de gestión se transforman en equipos de indigestión. Solo control. ¿Cómo logramos que estos equipos también velen por el estado emocional? Bien, esas serían las preguntas del primer eje, así que a continuación les dejo la palabra para que puedan dar su opinión sobre este tema de control versus contextualización curricular y el rol de la gestión también. ¿Silvia? Voy, no sé cómo hacemos, creí que íbamos a hacer el orden. A ver, sin duda, el todo siempre fue una cuestión de producción de hegemonía, digamos, nunca hubo un todo más allá. La escuela
pero la educación en general siempre se piensa, la misma idea de educación, de la paideia, siempre supuso un ideal de la cultura. Ahora, ¿cuál es ese ideal? Y es un ideal que se impone, ¿no? A mí me parece que allí lo que, por eso la cuestión de lo público yo lo quisiera remarcar, porque cuando hablamos de cosas públicas, de la educación pública o en general de lo público, hablamos siempre de algo que es objeto de debate, de disputa, y tenemos que aceptar que cuando hablamos de cosas públicas necesitamos de ese debate, de esa disputa, de esa puja, porque eso es, digamos, no puede haber algo que demos por sentado que es un ideal. Necesitamos de esa discusión. Y para eso, por eso yo también enfatizaba antes que necesitamos juntarnos con los que no piensan como nosotros. La otra cuestión que de lo que apareció a mí, perdón, y sobre lo público, a mí me parece que es una de las grandes cuestiones que está hoy en juego. Quizás lo podemos hablar después con el tema de la democracia, pero si no le vamos a dejar a las plataformas y a los algoritmos que resuelvan este problema. La otra cuestión que a mí me parece que tiene que ver que es una cuestión inherente en sí a la educación, es el problema de la pregunta para el futuro. Y yo creo que una de las cuestiones que más en riesgo está en este tiempo es que el futuro aparece como algo dado. Como que el futuro ya está. Nosotros tenemos que aceptar las condiciones en las que vivimos y generar sujetos que se adapten a ello, etcétera, etcétera. Quizás lo primero que tengamos que hacer en el campo de la educación es entender eso, que si hay algo que no está dado es el futuro. Que si hay algo que está abierto a la construcción y que necesitamos que esté abierto a la construcción y al debate y aceptar como lo único sobre lo cual no podemos emitir más que deseo, es el futuro. Pero también que ese futuro sobre el cual no tenemos cero control, necesariamente está asociado con lo que hagamos hoy. O sea que ese futuro y la posibilidad de futuro se construye con lo que hemos sido hasta ahora y con lo que estamos haciendo ahora con ese material que, digamos, nos es traspasado de generación en generación. Y la última cuestión es que yo creo que si hay algo que han hecho los docentes a lo largo de la historia y hacen los docentes a diario en las escuelas, es trabajar no con un ideal de alumno. Yo creo que los alumnos, como bien dijo Patricia, también los docentes tienen muchos lenguajes, son multilingües y leen a sus estudiantes, los conocen en los primeros años y el currículum al final que enseñan es resultado de ese juego entre lo que dicen los manuales, lo que dicen los libros y esa lectura que a diario hacen de sus estudiantes. Bien, muchas gracias Silvia. A continuación va a retomar este tema Fernando. Sí, gracias. Me voy a tomar de las palabras de Silvia con esta noción de futuro, pero para volver a la primera pregunta que hacían con respecto al rol de la política pública y el pensar un modelo de sujeto, ¿no? Yo creo que eso es respondible desde varios aspectos. Uno es el que toma Silvia, que es hablar del futuro. Pero parecía que para hablar de futuro necesitamos pensar antes en cuál ha sido nuestra historia también, ¿no? Y ahí Hannah Arendt es muy clara en invitarnos a, desde el ámbito pedagógico, ser capaz de, primero, conocer, aceptar, respetar la tradición de lo que ha sido nuestro pasado, para a partir de ahí dejar un espacio a la nueva generación para que recree o reinvente el futuro que estime conveniente, ¿no? Y eso nos trae entonces a un primer ámbito que creo yo que hay que considerar cuando se piensa la educación desde un ámbito de política pública, que es pensar desde el ámbito de lo generacional, ¿sí? Acá hay un autor que me gusta mucho, el apellido es Schleiermacher, y él dice que la pregunta central de la educación es una pregunta generacional. Y la pregunta para él, que enfoca todo el ámbito educativo, es ¿qué es lo que la generación anterior quiere con la generación más nueva? ¿No? Eso nos invita entonces a pensar muy bien, no solamente el ideal de sujeto individual, sino también pensar en cuál va a ser
el carácter del colectivo de estos sujetos, ¿no? Lo que los alemanes llaman el Volksgeist, cuál va a ser el espíritu de la nación en la que queremos vivir y que pueden construir la generación que venga. Sin embargo, una vez que tenemos esta gran pregunta a nivel de política pública, de imaginar futuros posibles a partir de nuestra historia, aparece el ámbito de la agencia de los propios profesionales de la educación, que es algo que, en el fondo, requiere también de un espacio de autonomía muy importante. Y creo que acá, lo que decía en su presentación Patricia, la palabra agencia es central, puesto que el rol de los profesores en este sentido es entonces el de reimaginar, en el fondo, seleccionar, priorizar a partir de esta base de conocimientos más amplia. Y para eso necesitamos, por supuesto, tener profesores lo suficientemente bien preparados para tomar ese tipo de decisiones con libertad y con capacidad de justificación. Y creo yo que un tercer elemento que es necesario para ambos es lo que, para volver a mis referencias en Humboldt, que es el rol de las humanidades. Como también decía Silvia en su presentación, o sea, y Carnina también lo decía muy bien, cuando decía, bueno, ¿cómo humanizamos la educación? Bueno, Humboldt diría, por medio de las humanidades, ¿no? Y él, en su rol como ministro de Educación, decía, la manera en que podemos organizar curricularmente la escuela y la universidad es tener una base cultural muy fuerte, sobre la cual todas las demás cosas más técnicas y las ciencias naturales, en el fondo, vayan después, una vez que logramos realmente asentar las bases en las humanidades de manera muy, muy fuerte. Bien, muchas gracias, Fernando. A continuación, escucharemos a Patricia Guerrero. Yo quisiera reaccionar cortito sobre la situación actual de la educación en términos de gestión y de gestión del currículum en particular. Yo creo que la pandemia nos abre una posibilidad súper interesante para replantearnos qué se enseña y cómo se enseña. Yo soy además profesora de diversidad e inclusión, y yo creo que ahí los equipos de gestión tienen que empezar a escuchar a sus profesores y escuchar también a los niños en qué estamos y escuchar a la familia. Y yo no digo que no lo hayan escuchado, yo digo que es una escucha distinta porque tienen presiones distintas sobre los hombros. Y yo creo que esas presiones que antes eran las accesorias y las problemáticas, cuando un niño se enfermaba era algo ocasional, ¿no? O se le moría un abuelito, o se moría el asistente de la educación, era algo que pasaba de vez en cuando. Ahora hay escuelas completas que están en este momento con 2 o 3 de sus auxiliares muertos, con abuelitos de los niños. Entonces, todo aquello que era algo que al paradigma funcionalista molestaba, se hacía cargo de convivencia escolar. Y entonces de repente nos damos cuenta que la vida en realidad está llena de esos conflictos, y la enseñanza está llena de eso. Y aquello que era menos importante o que era secundario en el control del currículum aparece tan relevante. Entonces yo creo que por ahí van las pistas de que estamos aprendiendo a hacernos cargo de otras cosas que antes molestaban, pero ahora son parte del escenario. Y así es la educación, po. O sea, la educación tiene eso, tiene esa flexibilidad. Eso nomás. Y es divertido lo de jugar con las metáforas, ¿no? Equipos de indigestión. La metáfora y el humor es algo muy importante para investigar, para mi gusto. Bien, muchas gracias, Patricia. Bien, con eso concluimos el primer eje de preguntas sobre control y contextualización curricular y vamos a pasar al segundo eje, que es el eje de priorización curricular. Ahí también han llegado varias preguntas que les voy a leer. La primera dice, en la actualidad las condiciones de enseñanza y aprendizaje se han complejizado. ¿Qué estrategias deben desarrollarse en el nivel secundario para priorizar determinados aprendizajes y contenidos? Otra pregunta que llegó fue, ¿qué debe privilegiarse? ¿Qué es lo necesario? ¿Cuáles serían los criterios para priorizar el currículum de aprendizaje? También otra persona preguntaba, ¿para priorizar el currículum se debe contar con un proyecto país?
También otra persona de la audiencia felicitaba a Silvia y decía, buen punto el de tu ponencia. ¿Son los conceptos, eso sí, lo que debemos transmitir? ¿O son las habilidades de pensamiento crítico, análisis, lo que debemos desarrollar? Y finalmente, la última pregunta en este ámbito es, a los conceptos que enseñar, ¿cuáles serían estos conceptos? ¿Conceptos contextualizados a las unidades educativas? A continuación, le doy la palabra a Karenina, quien va a empezar la discusión y la respuesta a estas preguntas sobre priorización curricular. Bueno, gracias. No sé si la respuesta, quiero compartir algunas reflexiones de un tema que me apela y me convoca mucho en el espacio universitario. Porque generalmente la priorización curricular ha tenido un ejercicio que es de un currículum dado, de un currículum prescrito, de un programa curricular. Seleccionemos aquello que consideramos más relevante, más importante, fundamental, y tendemos a hacer este juego T, que es preguntarnos por cuál es la amplitud y profundidad de los contenidos que vamos a seleccionar e incluir desde ese currículum prescrito. El planteamiento que nosotros venimos haciendo es que el eje que debiera articular el currículum, la amplitud y profundidad, no debiera estar tan centrado en lo dado, sino en lo dándose. Es decir, a cuáles son los nuevos saberes, los núcleos de problemas o familias de problemas emergentes o potenciales que convocan que el currículum tenga cierta performatividad, cierto rendimiento para dar respuesta. Porque hoy día lo que necesitamos es ampliar y profundizar más que en los contenidos, entendiendo los contenidos como un conjunto de saberes instituidos, hacer un recambio en ese mismo concepto de contenido y de saber y pensar en la amplitud y profundidad de las capacidades y las habilidades que requieren nuestros estudiantes para constituirse en sujetos de cambio, en agentes de cambio y transformar el presente y visionar el futuro. Entonces, la pregunta de la priorización curricular, nosotros la entendemos de la mano de que es una priorización que va a tener en juego intereses, intenciones, propósitos y que median esas decisiones. Entonces, ¿desde dónde vamos a partir? Desde hacer un ejercicio funcional de decir estos contenidos y estos no, de este currículum prescrito, o de preguntarnos por cuál es el currículum que necesitamos para responder y transformar el presente y la sociedad que estamos viviendo. Y allí, en lugar de la formación integral y en lugar de articular las distintas propuestas formativas y programas formativos desde las universidades, tanto disciplinares como profesionales, podría articularse en torno a estos problemas. Convoca a todas las profesiones temas nucleares como son, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué respuestas estamos dando curriculares y en los trayectos formativos de nuestros estudiantes en la universidad para comprender y hacernos cargo de, por ejemplo, los derechos humanos, los problemas de desigualdad, los problemas de las migraciones, los conflictos geopolíticos, y podríamos nombrar muchos? La crisis sanitaria. Bien, muchas gracias, Karenina, por tu respuesta. A continuación, Fernando Murillo también va a intervenir. Sí, no podría estar más de acuerdo con lo que señala Karenina, y creo que quizás complementar esto puede ser entenderlo desde dos grandes espacios. El primero de ellos es que el tema de la priorización curricular parte con un profesorado que se entiende como un tomador de decisiones, que si bien es cierto, existe una reglamentación tal vez más amplia, en el espacio, en mi sala de clases y en mi comunidad, yo siempre tomo decisiones. Y esa toma de decisiones tiene que estar mediada, en primer lugar, por atención a cuáles son los temas que a mí me convocan, que a mí me interpelan de manera significativa,
y es a partir de ahí que tomo esta decisión para responder la gran pregunta grande del currículum que dice William Piner, que es ¿qué conocimiento es de mayor valor? Tanto para mí como para el sujeto que está frente a mí. Entonces es el primer elemento, el profesor como tomador de decisiones. Y lo segundo es que una vez que yo me asumo como una persona que toma decisiones, necesito entonces un profesor que es capaz de leer el contexto en el que está y priorizar a partir de ahí. Esto tiene que ver con una capacidad hermenéutica, ¿no? de lectura e interpretación de cuáles son los temas sensibles que están ocurriendo, cómo los incorporo también ahí, cómo incorporo la sensibilidad de mis propios estudiantes, ¿no? Y cómo hago este juego de este tacto pedagógico, esta toma de decisiones, en qué momento me acerco, en qué momento tomo distancia, en qué momento problematizo lo que está de moda en los hashtags también y pienso críticamente sobre ello también, ¿te fijas? Entonces creo que esos son estos dos elementos. Bien, gracias Fernando. Por último, escucharemos a Silvia. Bueno, me quiero detener en el tema de los conceptos, porque fueron una de las preguntas. Yo creo que hay una falacia en creer que podemos, puede haber pensamientos sin conceptos. O sea, pensar es pensar con conceptos. Entonces, creo que ahí, yo creo que tenemos que enseñar los conceptos, incluso hasta retomando a Deleuze y Guattari, ya tenemos que abogar por una pedagogía de los conceptos que no solo tengan que ver con los conceptos que hoy pensamos en el mundo, sino que también habiliten a la creación de nuevos conceptos. Ahora no tenemos tiempo, pero que incluso va esto en línea con lo que planteaba Fernando respecto de Arendt. Entonces, creo que pensar es siempre con conceptos y que necesitamos, si hay algo que priorizar, este mundo necesita mucho, mucho ser pensado y necesitamos justamente de los conceptos para pensarlo. La otra cuestión es que yo sacaría la pregunta de la necesidad, digamos, ¿qué necesita nuestra sociedad? Y depende, porque vivimos en una sociedad profundamente desigual, así que si estamos pensando en la sociedad que tenemos y nos respondemos a esas necesidades, vamos a tener que generar más o menos en América Latina entre un 20 o 30% de desocupados. Yo creo que cuando pensamos en la priorización no tenemos que pensar en qué necesitamos, sino en la sociedad que queremos tener. O sea, esa pregunta abierta respecto del futuro, no tanto para adaptarnos a lo que tenemos, sino a lo que queremos o lo que quisiéramos contribuir a construir y, es más, diría, a dejar en el mundo cuando no estemos aquí. Muy bien, muchas gracias Silvia. Vamos ahora entonces en los dos últimos ejes que tienen que ver con educación en tiempos de crisis y después de la crisis. Así que voy a leer todas las preguntas para que hagamos una última ronda de respuestas. ¿Esta pandemia hacia dónde puso el centro de atención? ¿Cómo recuperaremos el tiempo de lo no aprendido? ¿Y qué pasa con la justicia educativa? ¿Podrían compartirnos sus vivencias de cómo motivar al estudiante a ser su propio docente dentro de esta sociedad del aprendizaje? Y quizá la más importante, ¿cuándo un aplauso por los docentes que están desde marzo realizando clases online con bajos recursos y apoyo desde la institucionalidad? Una vez terminada la pandemia, ¿se requiere modificar el currículum a nivel de Latinoamérica, dado que se dice que nuestra sociedad no será la misma? ¿Qué sería lo medular de esta posible modificación curricular? Y finalmente, ¿se puede decir que hemos superado a Comenio en la pandemia? Como docentes, ¿tenemos los días contados? Bien, les dejo entonces abierto a que cada uno pueda participar. Yo parto con el aplauso. Quisiera partir con el aplauso a los docentes y yo creo que el gran desafío que queda aquí es cómo leemos el currículum y cómo rompemos esta asociación que pasar la materia mediante guías o mediante clases diseñadas cada una con un objetivo es aprendizaje y que además eso tiene buenos resultados. Yo creo que esa asociación es una asociación que se rompe con esto y que deja espacio para evaluación para el aprendizaje, para el DUA, para la evaluación formativa, que son cosas que no hay que traerlas de China, están en nuestro currículum latinoamericano, están disponibles y bajando la estandarización aparecen con más fuerza.
Entonces, eso yo creo que hay que darle este espacio a estos otros lenguajes y a estas otras formas de enseñanza que están en casi toda América Latina, existen. En nuestro país es menos fuerte porque gana el lenguaje de la estandarización. Entonces, yo creo que hay que abrirse a eso y ahí es un llamado a todos los que puedan subirse a esto, y un aplauso a los docentes ante todo. Gracias, Patricia. Bueno, yo me sumo a ese aplauso, más que merecido, y a continuación le doy la palabra a quien quiera continuar respondiendo a estas preguntas de la educación en pandemia y después de la pandemia. ¿Puedo intervenir? Bueno, dos cositas, tratando de ser breve. Una, que me quedé un poquito interpelada con esto de pensar en conceptos y de las necesidades. Yo sostengo que hay que un poco deconstruir qué entendemos por concepto y cuál es el sentido y significado que les estamos dando, y cuáles son los saberes que tradicionalmente han sido incluidos, por lo menos hablo desde mi espacio, el espacio universitario, y por qué otros saberes se han excluido. Y allí necesariamente entramos a juegos de poder, de intereses y de intenciones. Los currículums no son neutros. Los currículums tienen identidad, construyen identidades y son también políticos. Entonces, cuando hablamos de necesidades ¿desde dónde? ¿Desde quiénes? O sea, el ejercicio más bien, más que quedarnos con ciertas premisas, el ejercicio al que yo quiero invitarlos es que comencemos a deconstruir aquello que parece natural y normalizado. Esos discursos que se instalan como naturales, que saturan el sentido común y que finalmente son hegemónicos. Y la segunda cosita, solo para cerrar, pero en realidad lo que queremos en este debate, creo, en este foro, es abrir, es en términos de la crisis. Lo que yo considero que es importante y es fundamental es que la aparente normalidad ya era crítica. Entonces necesariamente ahora tenemos que cambiar, porque la crisis sanitaria ha visibilizado, ha puesto en evidencia que tenemos temas pendientes y que para poder pensar el futuro tenemos que hacernos cargo del presente. Entonces, yo quisiera invitarnos, convocarnos a seguir generando estos espacios de reflexión, estas redes de colaboración, porque necesariamente el currículum posible, el currículum que podemos construir y que tenemos que priorizar, pasa porque nos constituyamos en sujetos de poder, de decisión sobre ese futuro, pero que también incorporemos a los estudiantes como constructores de ese currículum. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karenina. Ahora intervendrá Fernando. Sí, voy a ser muy breve. Me quedé con las primeras preguntas que hablan sobre hacia dónde nos ha llevado el contexto de pandemia con respecto al currículum, y luego qué pasa con los aprendizajes perdidos. Y voy a partir por esa segunda pregunta, que yo creo que hay que ser cuidadoso cuando hablamos de aprendizajes perdidos, porque eso depende de qué noción de aprendizaje tenemos. Si para nosotros aprendizaje significa cumplir con aquello que prescribe el currículum oficial, estamos hablando de una noción de currículum o de aprendizaje bastante reducida. Y creo que aprendizaje en este sentido, sobre todo en contexto de pandemia, nos dimos cuenta que es mucho más allá de eso y que tiene que ver con una serie de disposiciones y habilidades para vivir la vida real, más allá de los contenidos con los que podamos cumplir o hacer este checklist de aquello que cubrimos del currículum nacional. Entonces, aprendizaje es algo mucho más amplio y que, como decía Humboldt, tiene que ver con esto, el desarrollo de, por ejemplo, una templanza de carácter, tiene que ver con la capacidad de disfrute incluso, ¿no? De acercamiento a lo estético, a lo bello, a lo perfecto, etc. Una serie de asuntos que tienen que ver con vivir y vivir junto a otros. Y de la mano de eso, la primera pregunta, ¿a dónde nos ha llevado el contexto de pandemia? Es, como decía Karina también, es a desnudar esta realidad de que quizás
nuestro foco excesivo en la estructuración, en los aspectos, ¿no?, administrativos, incluso de políticas y prácticas en educación, nuevamente fuera de esa ecuación había quedado fuera el sujeto. Y es hora de volver otra vez a mirar, a recobrar cuál ha sido nuestra propia historia biográfica, la historia biográfica de nuestros estudiantes, y a partir de ahí ser capaces de construir entonces un currículum que es significativo. Eso. Muchas gracias, Fernando. Ahora escucharemos a Silvia. Bueno, una primera cuestión, decir que acuerdo, Karenina, con lo que dijiste, me parece que parte de la enseñanza de los conceptos es su deconstrucción, ¿no? Ahí incluso eso que planteabas respecto a la necesidad tiene que ver con esa deconstrucción. En el tiempo cortito que uno va hablando se saltea, pero está bueno el diálogo que hemos tenido. Yo, para cerrar entre la educación en esta crisis y la que vendrá, yo creo que hay algo que hemos hecho los docentes en general, me sumo a ese aplauso sin duda, y que fue casi como una actitud de supervivencia que hemos tenido. No sé si, creo que todos los que estamos acá, nos ha pasado que es como que nos aferramos a las aulas. Lo primero que hicimos fue ver cómo hacíamos para hacer un pasaje rápido y no perder ese vínculo, no perder el aula. No perderlo, y entonces rápidamente en la universidad, en la primaria, sobre todo en la primaria, les ha sido mucho más difícil que a los profesores universitarios hacer este pasaje, pero yo lo que he escuchado en todos lados y sin duda, incluso en los contextos de mayor precariedad y vulnerabilidad, es una preocupación por mantener el vínculo y hacer un pasaje muy rápido a la virtualidad, sabiendo que las complicaciones de eso, pero sin duda también en ese aferrarse al aula. Yo creo que en esta crisis y en lo que saldrá de esta crisis, vamos a necesitar mucho aferrarnos como docentes a la función de enseñanza, a la tarea de enseñar, a generar, a inventar cómo y a buscar nuevos modos de cómo propiciar los aprendizajes en los otros, así que diría que como nunca, cada vez más aferrarnos a las aulas y a lo que sabemos hacer, que es procurar que los otros, enseñar, procurando que los otros aprendan. Así que eso, felicitaciones a todos nosotros. Muchas gracias, Silvia. Con esta última intervención, entonces, estamos ya cerrando esta actividad. Agradecemos a nuestros panelistas, a Fernando, a Patricia, a Karenina y a Silvia por su participación de hoy. También agradecer a todos los asistentes quienes a través del chat, además de sus preguntas y de felicitar a los 4 panelistas, han dejado multitud de comentarios muy interesantes. Y de esta forma estamos finalizando este segundo seminario online del ciclo de 4 webinars denominados Educación en Pandemia, Desafíos para América Latina. Agradecemos la participación de todas y todos quienes hoy nos acompañaron y los dejamos cordialmente invitados a reencontrarnos nuevamente el jueves 29 de octubre a las 4:30 en nuestro tercer webinar titulado ¿Cómo abordar las nuevas desigualdades escolares post-pandemia? Los esperamos a todas. Muy buenas tardes.